Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Qué rico sería eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen otros compañeros para iniciar la clase virtual de esta jornada. Vamos a dar unos 2 minutos de espera para iniciar la misma, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Angelique. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Bien. Nuevamente les reitero la mejor noche para todos ustedes, jóvenes. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte de origen y esencia del Estado y el Derecho. Vamos a analizar la segunda parte de la concepción filosófica idealista. Vamos ya con la clase anterior, analizamos todo lo que era el derecho natural antiguo de la concepción filosófica idealista, sobre el pensamiento de cómo surge el Estado y el Derecho. La segunda parte de esta clase virtual de la concepción filosófica idealista la iniciaremos con el análisis del derecho natural cristiano o cristianismo, para algunos autores llamado naturalismo cristiano. Aquí partimos ya de el siglo I de nuestra era y vamos a analizar el cristianismo hasta el siglo XV de nuestra era, porque el cristianismo, este pensamiento filosófico del derecho natural cristiano, tuvo su máxima expresión y su apogeo en los 15 siglos de nuestra era, todo el tiempo el que duró el modo de producción feudalista, o también llamado feudalismo, que es donde estuvo en boga y en principio como base fundamental filosófica este derecho natural cristiano. Pues bien, iniciamos con el derecho natural cristiano. La filosofía religiosa del derecho natural cristiano, jóvenes, cobra auge o vigencia en el siglo IV de nuestra era. La Iglesia se interpone como una institución omnipotente. Concibe la naturaleza del derecho bajo un influjo aristotélico y estoico de la ética escénica. La Iglesia toma como base el derecho natural concebido como la voluntad de Dios que gobierna al mundo, y esta voluntad de Dios que gobierna al mundo adopta un carácter natural de divino, revelado por Dios, opuesto al derecho creado por los hombres. Pues bien, los primeros siglos del cristianismo se apodera la Iglesia como institución omnipotente. ¿De qué iglesia estoy hablando? De la Iglesia católica. Entonces la Iglesia católica toma adicionalmente los postulados del Nuevo Testamento de la Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, agrega ese pensamiento filosófico religioso, los postulados de Aristóteles de la justicia, los postulados del estoicismo, o sea, de los estoicos, de unidad e igualdad, y de los postulados de la moralidad de Séneca, que desarrolla ampliamente en su conocimiento. Los postulados los agrega al pensamiento filosófico de la Iglesia y considera nuevamente al derecho natural como un derecho de la voluntad de Dios que gobierna al mundo en su carácter divino, superior a la voluntad del derecho escrito por los hombres. En eso se fundamenta el derecho natural cristiano. Los máximos exponentes jóvenes del derecho natural cristiano son dos doctores de la Iglesia, o sea, dos santos. Estos son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Son los máximos exponentes, repito, de los postulados de esta corriente filosófica que se denomina derecho natural cristiano. Hablemos del primer postulante, San Agustín. San Agustín es el máximo representante de la corriente filosófica del cristianismo denominada patrística. ¿Qué es la patrística? La patrística se define como el conjunto de obras de los padres de la Iglesia durante los primeros 5 siglos de cristiandad. O sea que la patrística de San Agustín consiste en la recopilación de los 5 siglos de cristiandad, de las obras realizadas por los padres, recopilando todo ese conocimiento religioso. Esto está
incluido en la patrística. La obra máxima de San Agustín se denomina la ciudad de Dios. En esta obra máxima de San Agustín, la ciudad de Dios, San Agustín hace un análisis de un doble derecho natural, o sea, de un doble derecho natural divino. Este derecho natural que analiza San Agustín lo divide en dos clases de derecho: derecho natural absoluto y derecho natural relativo. Y ese derecho natural absoluto y derecho natural relativo, San Agustín, en esta su obra de la ciudad de Dios, las adapta al pensamiento cristiano. El derecho natural absoluto o divino, dice San Agustín, regía a los hombres antes de la comisión del pecado original que vició al ser humano, en donde para San Agustín privaba o regía ese derecho natural absoluto divino, que regía, dice, al hombre, al ser humano, antes del pecado original. San Agustín está hablando del paraíso. Hasta que Adán y Eva cometen el pecado original y desobedecen la palabra de Dios, que no deberían de comer del fruto prohibido, que era el árbol de la sabiduría, y lo cometen, y cometen esa violación a ese quebramiento de la prohibición de Dios, y es expulsado del paraíso. Hasta su expulsión, ahí dice que operaba el derecho natural absoluto divino, que imperaba y regía a los hombres antes de la comisión de pecado original. El segundo derecho natural de San Agustín es el derecho natural relativo. ¿En dónde está ese derecho natural relativo de San Agustín? Dice que el derecho natural relativo surge después de la comisión del pecado original. Por haberse cometido ese pecado original, Adán y Eva, se originó la obligación del trabajo y con ello la institución de la propiedad. Después de lo que indicó de la expulsión del paraíso, el castigo fue: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Surge el trabajo, dice, la propiedad, y surge prácticamente todos los males que el hombre ha tenido que crear y regular a través de normas jurídicas. Pues bien, San Agustín en la ciudad de Dios concibe tres leyes que todos debemos de saber. Las tres leyes que regula San Agustín en su obra de la ciudad de Dios son la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna dice que se encuentra en el corazón del hombre por medio de la ley natural, con el objeto de que conserve en sus costumbres la imagen y las ideas morales que le fueron comunicadas por Dios. Bueno, ¿en dónde para San Agustín encontramos esta ley eterna? Si analizamos nuevamente, que dice que esta se encuentra en el corazón de nosotros como seres humanos, por medio de la ley natural, la ley de Dios que nos ha dado, con el objeto que, como hace esa ley natural, conservemos nuestras costumbres, dice, la imagen de nuestras ideas morales que Dios nos comunicó al momento de su creación. Esa ley eterna que está hablando San Agustín es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Dios dice, cuando creó al hombre, le dio el discernimiento entre diferenciar entre el bien o el mal, entre lo bueno o incorrecto, lo justo o lo injusto. Ese es el libre albedrío. Esa ley eterna que Dios le impregnó al hombre en su corazón, que lo hizo a su imagen y semejanza, es un don divino de Dios al ser humano. Porque dice San Agustín que esa ley eterna, ese libre albedrío, no lo tienen ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los seres celestiales. Únicamente es un privilegio que Dios le dio al ser humano a partir de la creación a su imagen y semejanza, que es la ley eterna que está en el corazón del hombre. La otra ley de San Agustín que analiza es la ley natural.
Esa es la ley interior o íntima que tiene por misión la ley eterna. La ley interior o íntima que tenemos como misión en la ley eterna es el respeto y la creencia en un ser supremo que es Dios, dice. Es la ley natural, la ley de Dios absoluta del universo, que es lo que íntimamente somos, porque somos parte de la creación de Dios, que es la ley natural. Y la tercera ley de San Agustín es la ley humana. Dice que la ley humana debe inspirarse ¿en qué? En la ley natural, prácticamente en el derecho no escrito creado por Dios, en el derecho escrito no escrito de la voluntad divina de Dios, en su creación. Pues en caso contrario, dice, todas las normas jurídicas que elabora el hombre a través de su derecho escrito no carece de valor. Y en donde encontramos lógicamente esas palabras, esas bases de la ley natural de Dios, lógicamente en las Sagradas Escrituras, donde el ser humano, el hombre, debe de inspirar todas sus normas jurídicas a través de la palabra de Dios para incorporarla en sus leyes y regir a la humanidad para que haya bien y justicia entre los seres humanos. Recuérdense del famoso derecho natural intrínsecamente justo, que es el que debe aspirar el hombre en su derecho escrito, que están contenidas ¿en dónde? En la ley natural, en el derecho natural no escrito creado por Dios. El segundo exponente del derecho natural cristiano es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es predecesor de San Agustín. Santo Tomás de Aquino representa la corriente del derecho natural cristiano denominado escolástica. Quiere decir que la escolástica es una corriente filosófica del cristianismo que su máximo exponente es Santo Tomás de Aquino. La escolástica, jóvenes, constituye un retorno parcial a la filosofía clásica cristiana, o sea, el derecho natural es de origen divino y que debe fundamentar el derecho nuevamente en los principios aristotélicos de la justicia, de la igualdad y de la unidad, con base en los postulados de la moralidad para incorporarlo en el pensamiento cristiano. Prácticamente esto constituye su carácter filosófico y teológico, en lo cual se desarrollan sus dogmas religiosos. En la corriente filosófica del derecho natural cristiano de la escolástica de San Agustín, hay dos fundamentos y dos postulados concretos que San Agustín indica que debemos de tener: fe y razón. Quiere decir que esta corriente filosófica del cristianismo, que es la escolástica, se fundamenta en dos postulados concretos, que es la fe y la razón. Y para San Tomás de Aquino, que es la fe y la razón, dice que para que usted pueda tener conexión con Dios, pueda estar en gracia con Dios, pueda usted entender la razón del pensamiento de Dios, usted debe tener fe en lo que cree y en lo que piensa, dice. Porque si usted no tiene fe y no cree y no piensa en la palabra de Dios, no va a poder utilizar la razón. Porque al tener fe, usted utiliza la razón, interpreta la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras y usted va a estar en gracia con Dios y en comunicación con Dios. O sea, que para todo cristiano, para tener comunicación con Dios y estar en su gracia, dice Santo Tomás de Aquino, tenga dos elementos básicos en su corazón: fe y razón. Si usted tiene fe en la palabra de Dios, tendrá la razón para interpretar las Sagradas Escrituras. Es lo que dice San Agustín en su obra escolástica, su pensamiento filosófico. Muy bien, la obra máxima de Santo Tomás de Aquino se denomina la Suma Teológica. La Suma Teológica, que es la obra de Santo Tomás de Aquino, ella distingue y analiza tres tipos de leyes. Las leyes que analiza la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Se incorpora una ley adicionalmente al pensamiento Santo Tomás de Aquino. Ley eterna
ley natural, ley divina y ley humana. Miremos en qué consiste la ley eterna de Santo Tomás de Aquino. Dice que la ley eterna de Santo Tomás de Aquino, esta es solo conocida por los profetas y los santos. Consiste en la razón de Dios, dice, que gobierna todas las cosas y no es conocida por ningún ser humano. Quiere decir que la ley eterna únicamente lo van a conocer los bienaventurados, los que han estado y estarán en gracia con Dios. ¿Y quienes van a conocer únicamente esta ley eterna? Es de Santo Tomás de Aquino, todos los que han sido considerados como profetas y santos por la palabra de Dios. Y esta ley eterna no es conocida solo por cualquier humano, sino está en gracia y bienaventuranza con Dios, porque esta es una exclusión básica y elemental para los profetas y santos. La segunda ley de Santo Tomás de Aquino es la ley natural. La ley natural indica que el descubrimiento o conocimiento parcial de la ley eterna es a través de la aplicación de la razón del hombre que Dios le ha dado en su creación. Quiere decir que la ley natural es el descubrimiento de la aplicación del conocimiento parcial de la ley eterna que Dios le ha dado al hombre en su conocimiento y la razón. Este conocimiento, razón que está estipulado en la ley natural que Dios le da al hombre para poder conocer parte de esa ley eterna es el libre albedrío nuevamente. El conocimiento que Dios al hombre le dio de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno, lo correcto e incorrecto, lo justo e injusto. Eso es la ley natural que analiza Santo Tomás en su obra de la Suma Teológica. La tercera ley de Santo Tomás de Aquino es la ley divina. La ley divina dice que es la revelación de Dios mediante las Sagradas Escrituras, y esta tiene por objeto completar con discreción la ley natural. Quiere decir que al tener nosotros la ley natural, que es el discernimiento que Dios nos dio a través del libre albedrío para conocer y tener conciencia y razón de interpretar la palabra de Dios, con eso podemos entrar en contacto el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es la palabra y la revelación de Dios, para completar el análisis y el pensamiento de la ley natural. Recuérdense que dice Santo Tomás de Aquino que para tener conocimiento de la revelación de la palabra de Dios que está en la ley divina y utilizar esa razón y ese conocimiento que es nuestro libre albedrío, tenemos que tener dos postulados concretos: fe y razón. Si no tenemos fe y razón, no vamos a encontrar esta aplicación de esta ley divina. Y por último, la cuarta ley es la ley humana. La ley humana dice que es la ordenación de la razón para el bien común promulgada por quienes tienen cuidado de la comunidad. O sea que la ley humana que es creada por el hombre a través del derecho escrito, debe ser una ordenación basada en la ley natural y en la ley divina para incorporarla en sus normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre crea el derecho, cuando el hombre crea las normas jurídicas, debe basarlas en su libre albedrío entre lo bueno o lo malo, lo correcto, incorrecto, lo justo e injusto. Pero ¿con base a qué? Con base a la aplicación de los mandatos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, que es la revelación de la palabra de Dios, que el hombre debe incorporarlas en sus leyes para que exista ¿qué? Justicia, igualdad y bien común que rija la comunidad, para que sea un orden estrictamente justo y equitativo para el bienestar de todos sus ciudadanos. Ese es el pensamiento, jóvenes, filosófico del derecho natural cristiano, que fue la palabra absoluta, la verdad absoluta como corriente del pensamiento social durante 15 siglos que son marcados de nuestra era, que es, si analizamos históricamente todo el tiempo que duró como vigencia el modo de producción feudalista, también llamada régimen feudal o feudalismo. Bien, hemos analizado 15 siglos de nuestra era a través del pensamiento natural cristiano.
Pasemos al otro pensamiento filosófico, que es el derecho natural clásico o racionalista. Para algunos autores se denomina justnaturalismo racionalista, pero normalmente conocida como escuela clásica del derecho natural clásico o racionalista. Este derecho natural clásico o racionalista, jóvenes, se da en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Estamos hablando de mediados del siglo XV a principios del siglo XVI de nuestra era. Ahí surge prácticamente la escuela clásica racionalista o racionalismo. En ese periodo de intervalo de tiempo, jóvenes, recuerden que se tenía la concepción absoluta de la inmutabilidad, que prácticamente que el derecho natural era inmutable, que no cambiaba, que sería el mismo desde su inicio, en todo tiempo, en todo lugar, hasta el fin de los tiempos. Esta inmutabilidad indicaba que, como repito, que la naturaleza no cambiaba desde su creación y seguiría siempre la misma mientras existiera este derecho inmutable. Pero todo esto cambió, jóvenes, gracias conforme el tiempo, a las ideas y pensamientos del conocimiento que se fueron desarrollando, del pensamiento de la evolución de la conciencia del hombre. Y ese pensamiento lo hizo cambiar las ideas del arte y prácticamente de la ciencia impregnadas por Leonardo da Vinci y por también tres personas científicas y conocedoras prácticamente del pensamiento humano, como era Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Déjeme decirle que Galileo Galilei fue el que manifestó el pensamiento de que la Tierra era redonda y que girara y que la Tierra giraba a través del Sol. El pensamiento de Galileo Galilei que la Tierra era redonda en ese tiempo fue visto prácticamente como una herejía, un pecado mortal por la Iglesia, y fue castigado por los tribunales de la Santa Inquisición. Y a no retractarse Galileo Galilei de su pensamiento de que la Tierra era redonda, porque recuérdense que la idea en ese entonces es que la Tierra estaba tenía diferentes ideas, que estaba sobre un plano, como una superficie, y que estaba sujetada por cadenas en el cielo, y a fondo había un abismo. Otros decían que la Tierra estaba bajo una plataforma sobre el lomo de una tortuga, y otro que era sostenida por 4 elefantes. O sea, eran ideas absurdas sobre prácticamente el origen de la formación del planeta Tierra. Y al decir que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol, fue una herejía grande, y el Tribunal de la Santa Inquisición condenó a Galileo Galilei a la muerte a tomar de un veneno poderoso antiguo de los egipcios que se llamaba cicuta, que era un veneno que solo con respirarlo uno terminaba muerto. Y posteriormente viene el pensamiento de Nicolás Copérnico, ya que él dijo que la Tierra era redonda, dijo otra cosa, para ellos peor. Dijo que la Tierra no era el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol a través de un sistema planetario. Es el famoso pensador de la teoría heliocéntrica. Ya que él tenía prácticamente un pecado de la Tierra redonda, la Iglesia dijo que ese tiene una legión de demonios. Y porque no se retractó Nicolás Copérnico, lógicamente también el pobre Nicolás Copérnico fue condenado a la hoguera, o sea, a morir quemado vivo, porque todo lo que iba en contra de ese pensamiento absolutista de la inmutabilidad del derecho era considerado como una herejía o un gran pecado por la Iglesia. Pues bien, en este movimiento de intervalo de fines del feudalismo y principios del capitalismo, también surge un movimiento de carácter religioso, antifeudal y anticatólico, jóvenes. Aquí surge el protestantismo, o ese movimiento antifeudal, anticatólico y antirreligioso provoca la separación de la Iglesia Católica, o sea, surge el protestantismo, o sea, lo que llama la Reforma Protestante. Los padres del protestantismo o de la Reforma Protestante son 2 sacerdotes. Se llama prácticamente Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino se separaron de la Iglesia Católica, ya no creyeron en sus principios y dogmas, y fundan en el siglo XVI
lo que se denomina el protestantismo, o sea, la reforma protestante. En el ámbito cultural, en esta época surge la renovación del arte, de la pintura, de la literatura. Aquí se da el periodo que conocemos como el Renacimiento. Aquí hubo grandes cambios en lo artístico y en lo religioso, repito, y especialmente en la filosofía jurídica que da lugar a la filosofía del derecho natural clásico o racionalista. Hablemos en qué consiste este derecho natural clásico o racionalista, también llamado racionalismo. La escuela clásica o racionalista es una corriente filosófica que considera que el saber o conocimiento verdadero solo se puede extraer a través de la propia razón, sin tomar en cuenta el papel de la experiencia. Quiere decir que para crear conocimiento, para crear idea, únicamente debe basarse en la observación de los hechos que están a través de lo que conocemos como raciocinio o razón, y no debemos de tomar en cuenta la experiencia, porque únicamente con la razón se puede crear prácticamente el pensamiento y extraer una propia realidad a través de la razón. De ahí viene la palabra racionalista, de la razón. El fundador de esta escuela clásica o racionalista es el señor Renato Descartes. Renato Descartes es el creador del método deductivo, y es el método que tiene establecer conocimientos a través de generalidades, para llegar a particularidades. Quiere decir que el método deductivo, que es la creación de Renato Descartes, establece conocimiento de partir de lo general para llegar a lo particular, para llegar al conocimiento de un caso concreto. ¿A través de qué? De la razón, y no toma papel de la experiencia, porque ese es el fundamento básico de la escuela clásica o racionalista. Durante esta escuela clásica racionalista, que surge prácticamente, tiene vigencia como aproximadamente más de 2 siglos y medio, aquí se dieron diferentes cambios en lo político, en lo económico y en lo jurídico. Aquí surge el mercantilismo en su primer periodo, y prácticamente en lo político surge el absolutismo ilustrado, de prácticamente la creación del pensamiento de la soberanía del Estado como un poder absoluto, y se va desarrollando y gestando también la corriente religiosa antifeudal y anticatólica a través de la reforma protestante, donde se separa este grupo de la Iglesia Católica. En la segunda fase, que es en el siglo XVII, surge como a través del mercantilismo, comienza a aparecer el capitalismo libre y el pensamiento jurídico del liberalismo, de los principios de fraternidad, igualdad y libertad propugnados por la Revolución Francesa, y en lo jurídico comienza a analizarse una teoría del contrato social de la administración de la soberanía del Estado, que nosotros como personas o particulares delegamos para que administren ese Estado. Y en este tercer periodo de la fase siempre de la escuela clásica o racionalista, se comienza a desarrollar anómicamente la teoría de poderes de la división del Estado, la delegación de la soberanía, y toma mayor auge lo que se denomina el contrato social. Hablemos de este contrato social. El contrato social, jóvenes, es una corriente del naturalismo clásico, o sea que es una corriente subsidiaria del derecho natural clásico. Y él dice que indica que el derecho surge como un pacto o contrato, en la cual existe un acuerdo de voluntades entre los hombres y el Estado, en los cuales la sociedad delega al Estado parte de su derecho de soberanía, de libertad, a cambio de que éste le proporcione, a través de ese pacto, contrato o acuerdo de voluntades, seguridad, igualdad, conservación de la vida, de la propiedad y bienestar social. Uno de los máximos exponentes de la teoría del contrato social es el francés Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué indica la teoría del contrato social? La teoría del contrato social indica, jóvenes, que prácticamente es una subsidiaria de la escuela clásica o racionalista, dice de que el derecho surge como un pacto o contrato. El derecho surge como un pacto o contrato,
en el cual ese pacto o contrato va a existir un acuerdo de voluntades celebrados entre los hombres y el Estado. En ese pacto o contrato entre hombres y el Estado, la sociedad en la cual se pertenece le delega al Estado parte de su libertad, o sea, los ciudadanos le delegan al Estado parte de su libertad, esa libertad es su soberanía, a cambio de que el Estado les proporcione a través de ese pacto y contrato, le garantice al ser humano seguridad, igualdad, conservación de la vida, de la protección de la propiedad y bienestar social. Es un pacto contrato que se celebra a través de esa teoría del contrato social. Su máximo exponente es Juan Jacobo Rousseau. Pues bien, este pacto o contrato, que es el contrato social, si lo analizamos y lo dedicamos en nuestros tiempos, lo celebramos constantemente nosotros cada 4 años. Cuando vamos a elegir autoridades para que administren el Estado a través de las elecciones generales, donde nombramos con diputados y prácticamente un presidente para que gobierne el país, ahí estamos renovando este contrato social, este pacto o acuerdo entre Estado y ciudadanos. Elegimos autoridades para que administren esa soberanía y la libertad de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. Y cada vez que emitimos el voto cada 4 años, vamos con la ilusión de que estos gobernantes que se van a elegir nos garanticen protección a nuestra seguridad, a la libertad, a la vida, al bien común, a la protección de nuestra propiedad y que nos den bienestar social. Pacto o contrato que muchas veces no cumple uno de los suscribientes, que son los gobernantes de los que elegimos, y prácticamente nos quedan a deber parte de ese pacto o contrato que habla del contrato social, que es que el derecho va a surgir por celebrar ese pacto o contrato de acuerdo de voluntades en donde nosotros hacemos un contrato con el Estado y la sociedad, a cambio de que ellos, aparte de delegarles nuestra soberanía, nos garanticen nuestra libertad, nos garanticen la libertad, la vida, la seguridad, la protección de nuestros bienes, de la libertad y prácticamente sobre todo el bienestar social, que es lo que habla de esta teoría del contrato social, que prácticamente, repito, es parte del naturalismo clásico. Aquí terminamos lo que era escuela clásica regionalista y la escuela del contrato social, y entramos a otra fase prácticamente histórica del origen y esencia del Estado y el derecho a través de la concepción filosófica idealista del derecho natural. Entramos a una fase que se denomina crisis del derecho natural. La crisis del derecho natural comienza a surgir prácticamente a la mitad del siglo XVIII y se comienza a ahondar a principios y finales del siglo XIX. En la crisis del derecho natural estamos ya hablando siglo XVIII y mediados y finales del siglo XIX. Pues en esta crisis del derecho natural se puede indicar que en esta fase hubieron cambios profundos, descubrimientos importantes en el desarrollo de la ciencia, sobre todo de las ciencias naturales. En todos los campos del conocimiento dieron como base e influir en el derrumbamiento de la teoría del derecho natural, o sea, del derecho natural no cambiante, inmutable, que no cambiaba, que era el mismo, que la naturaleza no cambiaba, que era la misma desde su inicio, y así sería hasta el final de los tiempos. Pues esta crisis comienza a demostrar lo contrario y comienza a indicar lo siguiente a través del pensamiento de Federico Engels. Dice: la nueva concepción de la naturaleza hallábase ya trazada, dice Federico Engels, en sus rasgos fundamentales. Toda rigidez se disolvió, todo lo inerte cobró movimiento, toda particularidad considerada eterna resultó pasajera, dice Engels. Quedó demostrado que la naturaleza se mueve en un flujo eterno y cíclico. Engels dice que toda la naturaleza está en constante movimiento, que todo lo que fue ayer no será hoy y cambiará y no será mañana, que todo es constante y cambiante y que la naturaleza no es inmutable, está en un ciclo prácticamente cambiante, de un flujo eterno cambiante, y así será hasta lo final de los tiempos. Entonces rompe la estructura de la inmutabilidad del derecho natural y dice: el derecho natural es cambiante. Bien.
En la crisis del derecho natural, jóvenes, surgen dos escuelas importantes filosóficas del derecho natural. La primera escuela surge a mitad del siglo XVIII, que es la escuela histórica del derecho. Y en las primeras décadas del siglo XIX surge la escuela positivista del derecho. Mucha atención, la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho están basadas en la corriente filosófica del derecho natural denominada empirismo. Repito, la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho están fundamentadas en la corriente filosófica denominada empirismo. Dicho en otras palabras, las escuelas filosóficas que están basadas en el pensamiento filosófico del empirismo son escuela histórica del derecho y escuela positivista del derecho. Hablemos de esas escuelas, pero déjeme decirle también que a finales del siglo XIX, aquí aparece la dialéctica materialista. Quiere decir que hasta finales del siglo XIX surge ya la dialéctica materialista, o sea, la concepción filosófica materialista. En el mediados del siglo XVIII surge la escuela histórica del derecho. A principios del siglo XIX surge la escuela positivista del derecho, que se fundamentan en la corriente filosófica denominada empirismo. Hablemos de qué consiste este empirismo. Este pensamiento filosófico del empirismo, su principal exponente es el autor Francisco Bacon. Esta corriente está basada, lógicamente, en la experiencia como única fuente del conocimiento. Se propone de manera fundamental explicar los juicios fundamentales de justicia y de derecho mediante la experiencia. Recuérdense que el empirismo se basa únicamente en el papel de la experiencia como única fuente del conocimiento y propone que los principios fundamentales de justicia y de derecho deben basarse mediante la experiencia del conocimiento de los hechos. Este pensamiento de la experiencia del empirismo lo estructura una de sus escuelas, la Escuela Histórica del Derecho. Los fundadores de la Escuela Histórica del Derecho son los señores Gustavo Hugo, Jorge Federico Puxta y Federico Carlos von Savigny. Esta corriente Escuela Histórica del Derecho es propio del pensamiento filosófico del justnaturalismo, del empirismo, y indica que el Estado, lo mismo que el derecho, son producto de la evolución histórica de la sociedad, que el Estado de Derecho es un fenómeno cultural. El Estado de Derecho son una manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular del pueblo o conciencia popular. En cuanto al derecho, afirman, ese sentimiento popular es justo, el derecho escrito del hombre es positivo. ¿Qué quiere decir la Escuela Histórica del Derecho? Que no obstante basarse bajo el papel de la experiencia, porque son parte del pensamiento filosófico del empirismo que se basa en la experiencia, dice que el Estado, lo mismo que el derecho, es un producto de la evolución histórica de la sociedad, un producto evolutivo histórico de la sociedad. El Estado de Derecho constituye un fenómeno cultural que surge de la manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular del pueblo o conciencia popular. ¿En dónde está ese producto cultural que indica la Escuela Histórica del Derecho que surge el Estado del Derecho? ¿En dónde está ese fenómeno cultural que indica que es parte de la creación del Estado de Derecho según la Escuela Histórica? Que el Estado del Derecho según la Escuela Histórica son manifestación auténtica y espontánea, esa dice, del sentimiento popular.
espíritu popular del pueblo o conciencia popular, en donde se manifiesta esa conciencia popular, en donde se manifiesta este espíritu popular del pueblo, en donde es la manifestación auténtica y espontánea del pueblo. En pocas palabras, esto se manifiesta en lo que conocemos como costumbre. Quiere decir que la escuela histórica del derecho dice que todos esos elementos que les indiqué son, en pocas palabras, la costumbre. Y quiere decir, en pocas palabras, que la costumbre es la creadora por la cual se origina el Estado del Derecho, surge a través de la práctica de la costumbre en la sociedad. Porque ahí usted va a encontrar la manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular del pueblo o su conciencia popular. Y este va a ser un fenómeno cultural de la evolución histórica de esa misma sociedad. Si ese sentimiento popular, esa conciencia popular, ese espíritu popular, dice, es básico, justo y positivo, esto crea derecho escrito. Y ahí surge el Estado del Derecho de la costumbre, ese pensamiento básico de la escuela histórica del derecho. La otra corriente del empirismo es el positivismo jurídico. Su fundador es Augusto Comte. El positivismo manifiesta que debe de abandonarse las cosas generales, o sea, las abstracciones elementales básicas. Eso debe de abandonarse y únicamente debe tomarse en el papel de los hechos concretos verificables que surgen de la experiencia. Ese papel de los hechos concretos verificables que surgen a través de la experiencia en su aplicación se basa en la observación de los hechos. Dice que para crear conocimiento, para crear lógicamente pensamiento, únicamente verifiquemos los hechos que nacen de la experiencia a través de la observación de los hechos y dejemos lo general, las abstracciones básicas elementales no se toman en cuenta, únicamente la experiencia para crear el conocimiento jurídico, que es lo que indica el positivismo jurídico. Pues una de las escuelas del positivismo jurídico, jóvenes, es la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho, su creador es el autor Hans Kelsen. Esta corriente es de ese corte positivista, basada básicamente en el papel de la experiencia de corte positivista, la escuela teoría pura del derecho. Y esa escuela que indica que es teoría pura del derecho indica que únicamente se debe aceptar derecho escrito y el Estado de cualquier influencia que no sea derecho. En este sentido, Kelsen indica que la ciencia del derecho es la ciencia del conocimiento de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Si Hans Kelsen dice a través del papel de la experiencia del conocimiento positivista que el Estado y el derecho únicamente deben basarse en lo que está escrito en la norma jurídica, en la ciencia del derecho, porque el derecho es una ciencia pura que no necesita del auxilio de otras ciencias como la historia, como la sociología, la economía y la política. Que el derecho tiene sus propias instituciones jurídicas, tiene sus propios elementos, sus fundamentos básicos científicos para desarrollarse como una ciencia pura, porque el derecho, la ciencia del derecho es la ciencia del conocimiento de las normas jurídicas, y el derecho es tan puro que no necesita de auxiliarse de otros elementos extraños que no sea derecho escrito. Uno de los aportes de la teoría pura del derecho a través de Hans Kelsen es lo que nosotros identificamos en los cursos de derecho como la jerarquía normativa. Aquí hago una pirámide que ustedes van a ver que se llama pirámide de Kelsen. En esa pirámide de Kelsen nosotros estructuramos la importancia que guardan las normas jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico, dentro de un Estado, en su grado de importancia de creación, formación, contenido y generalidad. Esta pirámide de Kelsen establece una importancia jerárquica de las normas jurídicas. Y en la parte más alta de la pirámide, Kelsen ubica a las normas constitucionales. Las normas constitucionales son las normas de mayor jerarquía dentro de un mayor ordenamiento jurídico. En esto tenemos a la propia Constitución política y las leyes constitucionales que están en la cúspide máxima, de la jerarquía normativa que se llama normas constitucionales.
En el segundo grado de esa pirámide de la jerarquía encontramos a las normas ordinarias. Las normas ordinarias son las normas que son creadas por el Congreso de la República, que están en un segundo plano y que dependen de las normas constitucionales. Ahí tenemos el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Tribunales de Familia, el Código del Tributario, entre cuantas miles de leyes que son creadas por el Congreso de la República como normas ordinarias. Y en el tercer rango de importancia de la jerarquía afirmativa de esa pirámide que encontramos las normas reglamentarias. Ahí encontramos los reglamentos, que en tercera importancia, que lo vamos a ver en su oportunidad. Y hasta abajo de la pirámide de Kelsen, como última instancia de normas jurídicas, tenemos a las normas individualizadas, que son las normas de inferior jerarquía dentro de toda esa pirámide, que únicamente van a regular relaciones entre personas particulares. Por ejemplo, ahí van a estar los contratos, las sentencias, las circulares y las mismas disposiciones, ordenanzas de inferior jerarquía dentro del grado de normas jurídicas que pueden estructurar el ordenamiento jurídico de un Estado. Por eso Kelsen dice que el derecho solo se debe admitir derecho escrito como una ciencia pura, que es la ciencia del derecho, la ciencia de creación de normas jurídicas, porque el derecho a través de su conocimiento y experiencia puede crear únicamente sus propias instituciones jurídicas, su propia metodología y sus propios elementos como ciencia para auxiliarse por sí mismo y no valerse de otras ciencias sociales. Eso consiste, esa teoría pura del derecho. Su creador, repito, es el señor Hans Kelsen, que es de corte positivista, porque se basa también siempre en el papel de la experiencia que fundamenta el positivismo jurídico. Hasta este punto vamos a llegar del análisis de la segunda parte de origen y esencia del Estado del Derecho conforme a la concepción filosófica idealista. En la próxima clase del día martes terminaremos la corriente filosófica idealista del Estado y el Derecho para comenzar con la concepción filosófica materialista. Jóvenes, tenemos 10 minutos para poder interactuar sobre dudas o preguntas que tengan del tema desarrollado en esta clase. Recuérdense que esta clase está siendo grabada y va a ser subida prácticamente como reproducción para que tengan el video en la plataforma de Google Classroom y a través de prácticamente el WhatsApp que se fue creado para la sección M, para que usted tenga ahí del curso de Derecho también grabada la clase. También en esos mecanismos se enviarán los materiales en su oportunidad de apoyo y al laboratorio correspondiente, que probablemente la próxima semana se estará subiendo ese material completo con las dos concepciones filosóficas, de idealista y materialista jóvenes, para que tengan su conocimiento y apoyo correspondiente. Vamos a ver si tenemos alguna duda sobre lo que hemos indicado. Bueno, no tenemos preguntas, estoy preguntando cuestiones del libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho. ¿Alguna duda que tengan sobre lo que hemos hablado, jóvenes? Licenciado. El tema de la pirámide de las normas es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, es el creador de la pirámide de Kelsen, que establece el tema de la jerarquía normativa de las normas, compañero. Gracias, licenciado. El conocimiento de las normas de Hans Kelsen. Hans Kelsen dice, el pensamiento de Hans Kelsen se denomina teoría pura del derecho. Dice que el derecho es una ciencia pura, que no necesita el conocimiento de otras ciencias para poderse desarrollar y auxiliarse por sí misma. Que hacer una ciencia pura del derecho tiene sus propias instituciones jurídicas, sus propios lineamientos y doctrinas científicas que hacen desarrollar el derecho como un derecho escrito básico, elemental y puro, que debe de retirarse de otro conocimiento de las ciencias porque es tan pura que por sí misma puede depender y crear su propio conocimiento como ciencia del derecho. Por eso se denomina teoría pura del derecho, la ciencia de las normas jurídicas. Una consulta. En el primer grado de las normas jurídicas de la pirámide de Kelsen, dentro de un ordenamiento jurídico encontramos a las normas constitucionales.
Las normas constitucionales son las normas de mayor jerarquía dentro de cualquier ordenamiento jurídico de un Estado. Estas son creadas eminentemente por una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí encontramos la Constitución Política y las leyes de rango constitucional, que son las normas constitucionales, las de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado. Licenciado, El cristianismo la jerarquía de Kelsen va mucho el avance del conocimiento científico. No Sí, te escucha, recuérdense que el cristianismo, como de lo inmutable, el derecho natural era absoluto, no permitía cambio de ideas del conocimiento científico, porque todo aquello que era relacionado con la ciencia era considerada por la Iglesia como una herejía, como un pecado mortal que se oponía al pensamiento de la voluntad divina de Dios. Fueron 15 siglos en los que privó ese pensamiento del derecho natural absoluto, del origen divino que Dios imperaba sobre todas las cosas en el pensamiento del hombre. Cada una de las corrientes filosóficas tiene sus propias teorías y escuelas, así es conforme va desarrollándose la evolución histórica de la sociedad. En lo más alto de la pirámide del Kelsen se encuentra la constitución política de las leyes constitucionales. Leyes de rango constitucional joven está la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos en nuestros medios son normas de carácter constitucional que van a la par de la constitución política, que están consideradas como normas de carácter constitucional por ser leyes de rango constitucional. ¿Por qué la Iglesia Católica tenía poder en aquel entonces? Porque era el poder absoluto que dominaba al Estado, dominaba las relaciones sociales, las relaciones familiares, dominaba la educación, quitaba y ponía reyes. La Iglesia Católica era el poder absoluto en la tierra, porque era la institución creada por Dios, según el cristianismo. La Iglesia tenía un poder absoluto y total sobre el Estado, sobre las relaciones sociales, familiares, educativas y de la ciencia, de todo era controlada por la Iglesia. Durante esos 15 siglos fue la verdad absoluta de control de la sociedad. ¿Cómo puede hacer un derecho divino que rige al hombre si este no existe? Vamos a ver, se me fue la pregunta. No le logré. El derecho divino. Es que ese es el pensamiento, el derecho divino es el pensamiento del derecho natural cristiano. Recuérdense que en las leyes de pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino estructuran prácticamente de pensamientos de carácter filosófico teológico sobre la creencia de Dios como ser supremo que gobierna la voluntad del hombre y de prácticamente a toda disposición de lo que está en el derecho no escrito, o sea, del derecho natural. La jerarquía de Kelsen continúa vigente. Así es, jóvenes, es parte de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Todas nuestras normas jurídicas están establecidas a través de esa jerarquía normativa del Kelsen. Normas constitucionales, normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Hay un orden preestablecido de importancia de las leyes y de las normas de nuestro medio. ¿Cuáles son los postulantes que fundamentan los postulados en que se fundamenta la escolástica de Santo Tomás de Aquino? Es la fe y la razón, compañero. ¿En qué momento cambió el poderío de la Iglesia Católica? Cuando surge el pensamiento de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico, el pensamiento de Leonardo da Vinci, cuando comienzan a surgir el arte, la pintura, la ciencia, el Renacimiento, y cuando se da la Reforma protestante y ese movimiento anticatólico y antifeudal que fue promovido por los monjes o por los sacerdotes Martín Lutero y Juan Calvino, que son creadores de la iglesia, del protestantismo, que se denomina actualmente Reforma Protestante. En ese momento pierde control de dominio la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están consagrados lógicamente en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente recuerden que los de no matarás, no robarás,
no cometerás adulterio y todo eso están regulados como sanciones delictivas en el Código Penal, jóvenes. Pero ahí está parte de los 10 mandamientos, están regulados como sanciones penales de quebrantamiento a disposiciones del Estado dentro de lo que es lo que la sociedad debe proteger a sus ciudadanos en lo que los delitos no se deben de cometer, que están regulados a través de normas penales que son parte de las disposiciones de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Podría decir que el hombre, al principio todo era, recuérdense que era la voluntad de un ser divino que crea las normas jurídicas y todo eso estaba sujeto al pensamiento de la divinidad del derecho como la palabra absoluta, inmutable de la voluntad de Dios o de los dioses, dependiendo el periodo histórico que se esté analizando. Así es. ¿Quiénes son los representantes de la escuela histórica? Los representantes de la escuela histórica son jóvenes Gustavo Hugo, Jorge Federico Pusta y Federico Carlos von Savigny. Estos son de descendencia alemana. Gustavo Hugo, Jorge Federico Pusta, Federico Carlos von Savigny son los creadores de la escuela histórica del derecho. Ejemplo de normas reglamentarias. Reglamento interiores de trabajo, reglamento de la ley orgánica del impuesto sobre el valor agregado IVA, reglamento de la ley orgánica del impuesto sobre la renta, reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, reglamento de la ley orgánica del Ministerio Público, y en fin, hay una cantidad de más de 1000 reglamentos que son elaborados de normas ordinarias que necesitan de reglamentos para poderse cumplir y desarrollar. Esas son normas reglamentarias. Se explicaba que la plaza que la Constitución evoca el nombre de Dios, que conlleva que nuestra Constitución apega a alguna norma religiosa. Sí, la Constitución es eminentemente con pensamiento filosófico idealista. Históricamente, si lo basamos en el pensamiento filosófico idealista, la invocación que hace aquí de Dios es del derecho natural cristiano. O sea, si tiene un apego de corte del cristianismo, o sea, religioso, porque aquí dice que sin la voluntad de Dios no puede iluminarse al ser humano en la creación del derecho, que la Constitución política está siendo iluminada a los señores de la Asamblea Nacional Constituyente para que creen las normas constitucionales que sean propias para garantizar el bien común, la seguridad jurídica, la libertad, la justicia, que son elementos básicos que debe garantizar el Estado dentro de su fin social. Tiene un fundamento de corte religioso, ideológico. La Iglesia Católica siempre se opuso. Recuerden que uno de los elementos para oponerse a los cambios de la Iglesia Católica en esos primeros 15 siglos fue los tribunales de la Santa Inquisición, que condenaron y castigaron a personas que pensaban diferente al pensamiento absolutista de la Iglesia. Los tratados y convenios internacionales van en la misma jerarquía, sí, están al mismo nivel de la Constitución, solo que tienen un privilegio especial, los tratados internacionales y convenios, pero únicamente ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Todos los tratados y convenios ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos se incorporan a la Constitución política en la parte dogmática de la Constitución política, o sea, tienen una preeminencia especial en su aplicación porque son garantía de la defensa de las libertades individuales y sociales del hombre y están ratificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Están a la par de la Constitución política de la República de Guatemala porque la integran y la desarrollan. Así es, compañero. Bueno, vamos a, si hay unas últimas 2 preguntas, si no damos por concluida la clase de esta jornada, jóvenes. Bien. No licenciado, ¿qué es no licenciado? No entiendo qué es el no. Alondra Palma, ¿qué es no? Con respecto al unilateralismo, lo contrario al derecho constitucional, podría brindar un ejemplo.
Lo contrario al derecho constitucionario. Lo contrario al derecho constitucionario es el derecho estatal, el derecho creado por el Estado a través prácticamente de la norma jurídica, porque el derecho constitucionario, jóvenes, nace de la costumbre y es impuesto por la sociedad, no por el Estado. Nace de la sociedad de las comunidades. Cuando miremos el derecho constitucionario, ustedes van a ver que eso nace del uso y costumbre de la práctica constante de un hábito social por parte de la sociedad. En cambio, el derecho escrito, el derecho estatal es creado e impuesto por el Estado, que son dos pensamientos diferentes de creación del derecho. Bien, entonces, jóvenes, damos por concluida esta jornada de clase virtual y lo miraremos el próximo día martes en otra fase de esta clase virtual del pensamiento de origen y ciencia del Estado y del Derecho, concepción filosófica idealista, y comenzaremos con la concepción filosófica materialista. Desde un indicio le indiqué que esto iba a crear cierta controversia y ciertas cuestiones porque iba a romper esquemas mentales que teníamos de nuestra formación, pero esto es parte de su formación académica como futuros profesionales del derecho. Les va a dar amplio cambio del conocimiento de la realidad y del pensamiento social, jóvenes, que únicamente lo pueden ver ustedes en una universidad como la Universidad de San Carlos, porque la Universidad de San Carlos está abierta para el conocimiento amplio de todas las direcciones, de todas las corrientes de pensamiento social. Recuérdense que uno de los principios básicos del eslogan de la Universidad de San Carlos desde su fundación se indica ir y enseñar a todos, ir y enseñar el conocimiento y la verdad, para que prácticamente la verdad ustedes sean libres en su pensamiento y tengan un criterio formal de desarrollo de su pensamiento social como personas e incorporarlos a su sociedad. Bueno, buenas noches, jóvenes, y hasta pronto. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.